Bienvenidos a Atenas. Empezamos nuestra visita por Atenas en el Partenón, el lugar más icónico de toda la ciudad. Se encuentra dentro de la Acrópolis. Para acceder aquí tendréis que pagar una entrada de 20 euros o puede ser una entrada combinada de 30 que os incluye las partes del ágora, la biblioteca, el cementerio y varios lugares más. Es las 8 de la mañana y son las 8 de la mañana, así que ya veis que está súper concurrido. Va a ser un poco imposible que lo visitéis con tranquilidad. La Acrópolis fue ocupada desde el siglo III a.C., aunque los primeros escritos datan del año 1200 a.C. Los edificios que vemos hoy en día son del siglo V a.C., pero han sido restaurados en el siglo XIX. Muchas de las partes que veis, incluso de las estatuas, no son las originales, sino que son réplicas, ya que para conservarlas mejor las podéis ver en el Museo Británico o en el propio Museo de la Acrópolis, que está aquí cerca. Acrópolis significa Acropolis, es decir, cima de la ciudad. Tenía una función defensiva y religiosa. Aquí vais a poder ver varias estructuras, la mayoría de ellas dedicadas a la diosa Atenea, y justo detrás de mí tenéis el templo de Erección, dedicado a la diosa Atenea y Apolo. Fue mandado construir por el rey Erecto. Y una de las características principales es que sus columnas son cariátides, es decir, figuras de mujer, que en este caso eran mujeres esclavas, y como castigo se les hizo que fueran columnas y que estuvieran sosteniendo el peso de por vida. Desde la parte baja de la Acrópolis podréis ver el Odeón de Herodes Ático. Con la entrada de la Acrópolis no podréis acceder a él, la única manera de visitarlo es asistir a alguno de los eventos que se realizan allí. Al finalizar vuestra visita por la Acrópolis, no os olvidéis de pasar por el Teatro Dionisio. Fue construido en el siglo VI a.C. y fue el primer teatro del mundo. Aprovecho también para contaros que hay dos entradas para venir a la Acrópolis, la lateral, que es la más cercana al Teatro Dionisio, y la principal. Os recomendamos entrar por la principal, ya que estaréis más cerca del Partenón, aunque también es cierto que suele estar más concurrida, así que si venís pronto mejor la principal, y si venís tarde pues ya tendréis que valorar si queréis encontrar menos cola. Aunque lo ideal es comprar los tickets antes. Se pueden comprar online o podéis contratar una visita guiada. Si es la primera vez que lo visitáis, os recomendamos la visita guiada para enteraros bien de toda la historia. Desde la Acrópolis de Atenas se encuentra el barrio de Anafiotica. Este barrio residencial fue fundado en el siglo XIX por muchos trabajadores que vinieron aquí a construir el palacio del rey Odón. Como venían de la isla de Anafi, querían tener un trocito de su tierra en la zona donde iban a habitar. Así que construyeron sus casas del estilo de las Islas Cícladas, por lo que vais a encontrar un trocito de las Cícladas en este pequeño barrio de Atenas. En Anafiotica no encontraréis ni hoteles ni restaurantes, es simplemente un barrio residencial donde todavía siguen habitando aquellas familias que vinieron aquí y han transmitido su casa de generaciones en generaciones, por lo que vais a encontrar en el barrio muchos carteles donde piden respeto y silencio. A los pies de la Acrópolis se extiende el barrio de Placa, uno de los barrios más turísticos de Atenas. Aquí vais a encontrar un montón de tiendas de souvenirs, eso sí, a precios bastante inflados, y barecitos, restaurantes donde poder tomar algo. Además, no os perdáis callejear por sus callecitas porque vais a encontrar rincones súper chulos llenos de bugambillas como el que tengo detrás. Hemos venido a visitar el Ágora Antigua de Atenas. Este era el corazón de la ciudad, el núcleo político, administrativo, social. Fue construida en el siglo VI a.C., pero se ha destruido durante varias ocasiones y se ha vuelto a reconstruir. Hay varios puntos que podéis visitar aquí, muchos de ellos vais a encontrar solo pedestales de templo y no mucho más, pero por ejemplo la Stoa de Átalos, el Odeón de Agripa o el templo de Éfesto, que es el que veis justo detrás, es uno de los mejores conservados de Grecia y está dedicado al dios de la fragua, así que os recomendamos dedicar unas 2-3 horas a visitar este recinto. La entrada cuesta 10 euros, pero podéis comprar una entrada combinada con el Acrópolis, que entonces son un total de 30 euros y os incluyen algunos monumentos más de Atenas. Aunque la visita al Ágora Antigua de Atenas nos ha parecido muy interesante, hay muchas partes que lamentablemente pues casi no queda nada, ¿no? Quedan trocitos así como lo que veis de columnas o pedestales, muy poca cosa. Aquí, por ejemplo, han reconstruido la Stoa de Átalos, que es este edificio que tenéis aquí detrás, de 2 pisos con pórticos, y han dejado como un museo con algunas esculturas que han ido encontrando. Entonces está bastante interesante también para que lo podáis ver. Está incluido con la entrada que habréis comprado.
Este sitio es súper importante porque fue la primera galería comercial del mundo en el siglo XIV a.C. Así que con esto ya damos por concluida nuestra visita, que nos ha tomado un par de horas, y vamos ahora a la Ágora Antigua. Muy cerca de la Ágora Antigua se encuentra la Ágora Romana, que es esta en la que estamos ahora mismo. Fue mandada a construir por el emperador Augusto. Es del siglo I a.C. y era la antigua plaza pública de la ciudad, donde había comercios, donde había también las letrinas públicas. Hoy en día solo se conservan columnas. Tened en cuenta que esto antes medía 100 metros cuadrados, era enorme. Pero la única parte que vais a poder ver un poquito más entera, por así decirlo, es la Torre de los Vientos, que era un antiguo reloj hidráulico y solar. Otra de las ruinas que no os podéis perder en Atenas es la Biblioteca de Adriano. Esta biblioteca data del siglo II a.C. y se construyó para albergar la extensa colección de libros que tenía el emperador. Se le llamó también la Biblioteca de las 100 columnas, aunque ahora ya pocas quedan. La Plaza Monastiraki es uno de los centros neurálgicos de Atenas. Aquí vais a encontrar un montón de restaurantes para comer, algunos con terrazas con vistas a la plaza y puestos de fruta. Además, desde aquí parte la calle Hermou, que es la calle más comercial del centro de Atenas. En medio de la calle Hermou encontraréis la iglesia Panagia Kamnikarea, una pequeña iglesia bizantina ortodoxa construida sobre un templo pagano. Lindando con el barrio de Monastiraki se encuentra el barrio de Siri. Siri ha pasado de ser un barrio casi marginal a ser uno de los barrios preferidos por la gente joven. Allí encontraréis tiendas de jóvenes diseñadores, cafés con encanto y un montón de restaurantes donde cenar y tomar una copa. Para nosotros las calles con más encanto del barrio son Taki y la Plaza de los Héroes. No dejéis de pasear por ellas. Estamos ahora en la Plaza Sintagma, que está al final de la calle Hermou, la calle más comercial de Atenas. Aquí podéis ver el Palacio del Parlamento, donde cada hora hay un cambio de guardia. Otro de los lugares arqueológicos que podéis ver en Atenas es el Arco de Adriano. Está ubicado justo enfrente del templo de Zeus, que es este que veis aquí, del que solo quedan unas cuantas columnas. Cuesta 6 euros la entrada, pero ahora mismo están reformas, así que es un poco tontería entrar. El Estadio Panatenaico de Atenas es un estadio de mármol con capacidad de más de 60.000 espectadores. Aquí es donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos a finales del siglo XIX. Hoy en día se puede realizar una visita con audioguía. La entrada cuesta 10 euros por persona y la audioguía está incluida. Si no queréis pagar la entrada, desde fuera vais a ver exactamente esto que tengo atrás. Pero si queréis acceder lo que es al estadio, ya sí que vais a tener que pagar. Hemos subido ahora al Monte Licabeto a ver el atardecer. Desde aquí vais a tener unas vistas muy buenas de toda la ciudad de Atenas y veréis que la ciudad es enorme. También vais a poder ver, lógicamente, el Partenón. Aunque se ve un poquito de lejos, hay otros miradores que se ven más de cerca, pero en este apreciáis más un poco lo que es la perspectiva de la ciudad. Para subir aquí, si no queréis subir a pie, cosa que no recomendamos, hay un funicular. Tendréis que llegar hasta la zona de Kolonaki y una vez allí subir como 300 escalones hasta la parada del teleférico. Está a 10 euros ida y vuelta por persona, o 5 si queréis subir en teleférico y bajar andando, ya eso es lo que decidáis. Y tarda menos de un minuto en hacer el trayecto hasta aquí arriba. Y luego nada, podéis entrar al mirador, pero os aseguramos que no vais a estar solos, porque es el mes de mayo y esto está llenísimo de gente. Después de un mes viajando por Grecia, hemos decidido poner el punto y final a nuestro viaje en la colina de Filopapos. Aquí vais a disfrutar de unas vistas impresionantes al Partenón y además podéis ver uno de los mejores atardeceres de Atenas.